Este libro, Aproximación al Jesús histórico, se me ocurrió hace mucho tiempo a base de dar conferencias y viendo que la gente me preguntaba siempre lo mismo. Que la gente no lo crea, o sea, nosotros los corrientes, la mayoría de los que andan por la calle empiezan a preguntarse: oye, ¿existió ese Jesús o lo habéis inventado los historiadores? Entonces yo, harto de que me preguntaran una y mil veces la misma pregunta, pues inicié el libro poniendo al día la cuestión desde finales del siglo XIX hasta hoy, con la opinión de la mayoría de los investigadores, ya sean independientes, confesionales, de una iglesia, protestantes o católicos, y diciéndole cuáles son a la gente, cuáles son los argumentos de por qué la inmensa mayoría de los historiadores independientes, es decir, no necesariamente ni católicos, ni protestantes, ni confesionales, ni ortodoxos, estamos totalmente convencidos de que Jesús existió. Pero hago dos distinciones. Y es decirle a la gente que no confunda a Jesús de Nazaret, que es un carpintero de Galilea, un autodidacta que sabe de las Escrituras porque ha quitado horas al sueño para aprendérselas de memoria, que ha ido los sábados a la sinagoga y que se sabe, vamos, de memoria todas las Escrituras, y Jesucristo. Jesucristo es una mezcla de dos personajes. Uno, Jesús de Nazaret, que es un personaje histórico, que hemos dicho antes, el carpintero, y Cristo, que es el Mesías celestial, tal como lo piensa Pablo de Tarso. Así que si un hombre me para en la calle, o una mujer, y me pregunta: bueno, ¿y tú crees que existió? Yo le diría: científicamente no se explica los orígenes del cristianismo si no existió Jesús de Nazaret. Pero otra cosa es si me dices: ¿existió Jesucristo? Y yo ya pondría una cara un tanto rara y diría: bueno, pues hombre, Jesucristo es una mezcla de un personaje histórico y un concepto teológico, y la teología es cosa de hombres. Lo dejaría así. Y la segunda idea, que creo que es muy interesante, es que la gente piensa que en algún momento, como alguno que ha escrito, en la época de Constantino se reunieron los obispos y allí inventaron el Nuevo Testamento y la figura de Jesús de Nazaret. Y allí le demuestra a la gente que eso son tonterías, y tonterías, porque tenemos textos del año 200 datables perfectamente, donde existía ya el Nuevo Testamento. Y segundo, hago hincapié en que los evangelios son infalsificables. Y esta es una idea estupenda. No se puede falsificar los evangelios. No hay, no se puede pensar como en la antigüedad se reúnen 4 o 5 personas para decir: vamos a escribir los evangelios, como si nosotros nos inventáramos la persona de Jesús. Y lo demuestro con una serie de argumentos. Y luego cada uno que piense lo que quiera. Y el resto del libro está dividido en una parte teórica en la que también respondo a la gente. Yo me he encontrado en muchas conferencias gente que va y dice: mire, usted ni es científico ni es nada. Usted le falta llamarme HDP, pero vamos, dice, usted hace lo que le da la gana. Y como usted una serie de caraduras que cogen un texto de los evangelios y si no le conviene, pues lo declaran falso, lo cortan y dicen: esto es falso. Y si le conviene, normalmente para fastidiar a la Iglesia, dice: esto es verdadero. Entonces ya, después de tanto oír que los científicos o los historiadores que hacemos historia antigua, que hacemos lo que nos da la gana, entonces se me ha ocurrido explicarle a la gente por qué no hacemos lo que nos da la gana. Cómo desde 1768, a lo largo de 250 años, se ha ido haciendo una metodología que tiene unas normas estrictas. Y una vez que se las he puesto y que le he puesto ejemplos para que vea cómo un historiador con diversas fuentes es capaz de analizarlas y hacerse una idea de más o menos lo que puede ser la verdad, le explico con algún ejemplo una aplicación práctica de lo que antes le he enseñado teóricamente. Es decir, no hacemos lo que nos da la gana. Tenemos una metodología, la seguimos al pie de la letra, tenemos nuestras reglas. El que no, que lea y se convenza,
y luego le presento en un capítulo, mejor en dos, ¿no?, cómo se aplica este método primero a un capítulo del Evangelio de Lucas, que es el 24, el último, que es muy importante, porque ahí Lucas explica cómo nació la teología cristiana, y segundo, le explico también por qué, por ejemplo, de algo que te pregunta también mucho la gente: oiga, ¿y qué sabemos de la vida oculta de Jesús? Hombre, pues no sabemos mucho, y hacemos un análisis, y yo lo hago allí con el lector, y le digo: mire, estos son los sistemas, comparamos un texto, el de Mateo, con el de Lucas, y las conclusiones son estas, que no sabemos mucho, ni siquiera cómo se llamaba Jesús, cómo le llamaba la gente, dónde nació, cómo eran sus padres, y vemos que en la historia antigua, y eso es muy importante en este libro, no es posible hacer hipótesis como te dé la gana. No puedes hacer lo que te salga de las narices. Hay hipótesis plausibles y no las hay. Hay cosas que encajan dentro del siglo I y hay otras ideas que no encajan. Así que, aplicando lo que ya hemos explicado antes a lo largo del libro, pues le hago en esos dos capítulos, 24 de Lucas, Mateo 1.2, Lucas 1.2, y le explico por qué la crítica acepta que probablemente esos dos capítulos son una leyenda. Y luego finalmente el libro se concluye con un sendero y con otro sendero, un sendero que yo creo que es falso. Es decir, la investigación sobre Jesús no puede tener unos límites confesionales. Si yo parto de que yo soy protestante, luterano, o soy metodista, y que si, fíjate que esto es verdad, y que si yo soy baptista y me divorcio, a mí me echan de una universidad de Estados Unidos porque me he divorciado. Entonces, si tú estás así coaccionado por las normas de tu universidad, y eso pasa en toda Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Bélgica y en Estados Unidos. Cada universidad es confesional. No se puede decir que las universidades españolas están gobernadas por la Iglesia. Todas las universidades están gobernadas por una confesión. Si tú resulta que tienes unos límites, no puedes investigar con libertad. ¿Quién puede investigar con libertad? Aquel que en la universidad tiene asegurado por otras clases que da el sustento y el tiempo necesario para investigar sin límites. Imagínate que tú estás metida dentro de una jaula y te coge un globo aerostático y te sube a 30.000 metros. Desde allí tienes una visión de la Tierra maravillosa, ¿sí o no? Pero no dejarás de verla sino a través de unos barrotes. Y si la jaula es de oro, la verás a través de barrotes de oro. Pero si tú resulta que procuras salir de una jaula, eres honesto, no eres tendencioso, intentas hacer hipótesis plausibles, no vas contra iglesia ninguna, no intentas, tomar partido por nada, sino exponerle al público, pues mire, los protestantes aquí dicen esto, los católicos dicen lo otro. Llegará un momento en que te puedes convencer de que el lector tiene a su disposición los argumentos necesarios para que vea cómo el científico, el que hace historia antigua, no hace lo que le da la gana, sino que sigue unas pautas y que los resultados de la aproximación al Jesús histórico y de la investigación actual sobre Jesús está muy meditado, muy pensado y llega a unos resultados que son producto de un consenso. La verdad en historia antigua es cuando varios historiadores, después de considerar el problema, llegan a la idea de que una hipótesis es lo más plausible, la que más explica de los puntos que sabemos de la antigüedad o de un episodio concreto de los evangelios. Cuando el monto de los historiadores se ponen de acuerdo y piensan, yo creo que esta hipótesis pues, es la más verosímil y es la más sencilla y la que explica más cosas, pues es probablemente la verdadera. Eso también lo explicamos en el libro. Bueno, y lo último, a mí me parece que este libro es importante porque tenemos la intención del año que viene,
en el 2019, si todo sale bien, publicar una edición del Nuevo Testamento que sea una nueva introducción, una traducción y un breve comentario a cada una de las secciones de los Evangelios. Y tenemos que explicarle a la gente por qué los investigadores opinan si eso es histórico o no. Eso le interesa mucho a la gente. Oiga, usted dígame si este pasaje, este milagro de los Evangelios es histórico o no. Pues digo, bueno, pues cuando saquemos ese libro, usted verá las razones que yo le pongo para que usted diga, hombre, pues me parece que probablemente es una leyenda o probablemente es histórico. Y eso es lo que haremos. Este libro es la metodología, el método para quien compre el libro del año que viene sepa que tampoco hemos hecho en ese libro lo que nos da la gana, sino que ponemos el resultado de la ciencia, el intermedio de la ciencia en el 2019, 2018, 2019, según el parecer de la mayoría de los investigadores que son independientes. Así que yo creo que tanto el libro de este año como el libro del año que viene son muy interesantes para la gente porque se responderá a las preguntas que tantas veces me han hecho. Oiga, ¿eso es verdad o eso es mentira? ¿Eso se lo inventó la Iglesia o eso lo dice usted porque le da la gana? Léalo y ya verá cómo se fundamenta en razones.